Bueno, pues muy buenos días, maestro Cervantes. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Y este, el día de hoy mis compañeros de equipo Roberto y Ángel venimos con la siguiente exposición, que son los medidores de presión de tipo fuelle. Que en este caso, en lo que concierne a esta exposición, vamos a platicarle acerca de cómo funcionan estos diferentes tipos de medidores, cuál es el diagrama de cada uno de ellos, en este caso algunos ejemplos por decirlo así, y quizás uno que otro dato interesante acerca de estos medidores, porque al ser demasiados son muy variados y muchas veces se utilizan en diferentes tipos de empresas o de actividades, y dependiendo de la tarea que se les asigne a cada uno, pues sería el mejor para la tarea que se les asigne. Sin más que decir, pues comenzaré con mi exposición. Primero que nada, tengo que platicarle acerca de los que son los medidores en general. Pero en sí, ¿qué son? Se podría decir que son medidores que están diseñados para tomar medida o una escala acerca de la presión de algún líquido, pero principalmente de los gases. Es decir, que si estos medidores están en un tubo de intercambio, por decirlo así, o se está llenando algún tanque, pues simplemente estos medidores están encargados de medir la presión a, a la cual se le suministra para poder, para poder tomar un equilibrio y tratar de no sobrecargar. Es decir, que si para llenar un tanque se necesita al menos 10 de 100 kilos o 100 libras de presión de aire, entonces simplemente lo nivelan y así tener un control más exacto. Por ejemplo, un dato curioso que encontré y que me platicó mi papá cuando trabajé con él en el taller es que existe un pequeño aparato que sirve para medir. Es más, un poco más manual, por decirlo así. Se trata del siguiente aparato que aquí lo tiene. Espérame. Aquí está. Este aparato que ve aquí en la pantalla se le llama gauge. El gauge simplemente, supongamos que aquí lo tengo en la mano, es como por decir una regla que utilizan por lo general muchos mecánicos para tomar la medida y la presión que tiene una llanta. Bueno, en este caso, la cabeza de metal simplemente se le inserta en el pivote para que así pueda soltar una pequeña, muy pequeña presión de aire y que el gauge suelte una regla, que esa regla es la que está graduada, puede estar graduada en pascales o en libras de presión, y de esa manera tomar con exactitud cuál es la cantidad de nitrógeno o aire que tiene suministrada la llanta. Esto sirve simplemente como medida de precaución y evitar que la llanta se pueda llenar de más de nitrógeno. Es una herramienta demasiado útil y yo también incluso la llegué a usar cuando yo trabajaba de ayudante de mecánico. Mi papá me enseñó a usarla y gracias a ello pues se pueden evitar muchos accidentes. Aquí, como podemos ver en el siguiente ejemplo, este es un medidor o un manómetro, también conocidos, manómetro de Feuer, que simplemente consiste en lo siguiente. Si podemos observar bien, esta es la imagen que se observa. Se puede observar como una especie de reloj que está graduado en presión de bueno, no sé exactamente en qué medida está, pero creo que son kilos de presión o libras de presión aproximadamente. En este caso, lo que consiste en esta aguja simplemente espera que la presión de aire llegue para tomar una medida exacta, que en este caso puede ser de incluso del 10 a 60 libras de presión, por decirlo así. Y aquí al siguiente lado se puede observar cómo es el diagrama en sí, donde simplemente es como un acordeón, que al suministrarle aire simplemente se expande y de esa manera llega la presión a la aguja, donde la aguja simplemente marca la presión que se le suministra y cuando ya no hay suministro simplemente regresa a la normalidad gracias al resorte y al acordeón que simplemente está hecho este medidor. Ahora hablemos sobre los medidores capacitivos, que en este caso, como bien dice la descripción, son transductores capacitivos que se les caracteriza por ser muy pequeños y también pues muy moldeables, por decirlo así. Son muy raros de utilizar, o al menos yo no los he visto, por decirlo así, pero son utilizados pero no tan populares como los que mencioné anteriormente.
En esto, ellos se caracterizan porque son un poco más dinámicos y señalan una salida más débil. Es decir, que ellos no pueden manejar tanta presión como lo manejan otros medidores. Aquí en el diagrama, como podemos ver, se tiene que suministrar un líquido no conductivo. En este caso toman, por decir, medidas de líquidos por lo general. Pero en este caso tiene que evitar que no sea un conductor, porque si no, al ser piezas de metal, pues puede producir un choque eléctrico. Y en este caso, como bien dice el diagrama, tiene un electrodo de conductor, un recubrimiento de aislante y una pared de tanque de electrodo de referencia. Así como se puede mostrar en el diagrama. Permítame dar un acercamiento. Ahí está. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y ahora hablaremos sobre los medidores resistivos. Estos son más utilizados, imagino yo, que en electrónica. Pero en realidad dicen que sin duda es uno de los transmisores eléctricos más sencillos. ¿Por qué? Consiste en un elemento elástico, por decirlo así, y bordado, cápsula que varía la resistencia ómica. Eso quiere decir que son más unas resistencias que un medidor en sí. Pero en realidad, si vemos el siguiente diagrama, podemos ver que en realidad es un literalmente un medidor de presión, pero imagino que este mide presión eléctrica, por decirlo así. Pero igual, para tomar por decir medidas como por decir amperes o otro tipo de medidas, pues son muy útiles, la verdad, de verlos. Y como podemos ver en el diagrama, haré otro acercamiento, permítame. Se pueden observar que tiene diafragma, resorte, presión, presión de embrada, al igual que tiene por donde entra la presión un fuelle de elemento elástico, una resistencia variable y un conductor eléctrico, que con ese conductor eléctrico imagino yo que es para poder tomar la medida, y un muelle de referencia. Este muelle sirve más que nada para tratar de hacer que retroceda el medidor. Puedo decir que cada uno de los medidores tiene diferentes usos. Es decir, que por decir, si yo en este caso prefiero tomar medidas de gas o medidas eléctricas o de conductores, pues puedo utilizar cualquiera de ellos. Aunque en lo personal puedo decir que cada uno tiene sus características y tiene diferentes tipos de usos. Por mi parte sería todo y pues continuemos con la exposición. Muchas gracias. Explicaré sobre el medidor magnético y el medidor térmico, sus funciones y cómo se utiliza. Hola, muy buenas tardes. Y les voy a explicar sobre el medidor de presión. El medidor de presión está dividido en dos, que uno es el térmico y el térmico en sí se divide en el térmico termopar y el térmico Panini. El termopar es el que están viendo en pantalla, se utiliza para medir la presión térmica de los objetos o del agua y principalmente del gas. Tiene un transductor térmico que contiene un filamento en UV, como se ve aquí en la pantalla, que lleva incorporado, es muy pequeño. Al pasar por una corriente constante a través del filamento, su temperatura es inversamente proporcional a la presión que está metiendo el gas. ¿Cuál es una de las ventajas por lo que se usa esta? Principalmente es porque es muy barato, tiene un bajo coste de producción, tiene mucha duración, es muy confiable, pero también tiene sus inconvenientes, pues es muy sensible a la composición del gas, puede poseer características no lineales y presenta el riesgo de combustiones si se expone a la presión atmosférica. Cuando el filamento está caliente, su intervalo de medida es de 0.5 Hg. Principalmente su funcionalidad se basa proporcionando a la energía disipada desde las superficies, calentando el filamento, ¿no? Por la corriente constante y la presión del G3S, el ambiente, o el G3S cuando está a bajas presiones absolutas. Por otro lado,
tenemos el Panini, que en su interior tiene una resistencia que constituye las celdas de compresión y otro tubo abierto con una resistencia igual a la del anterior del tubo de compresión. Conecta a la fuente de presión que va a ser medida. Ambas celdas forman un circuito que fundamentalmente es un puente Wheatstone y finalmente las variaciones de voltaje se miden con un potenciómetro gradado en términos de presión absoluta. Este transductor tiene la ventaja de ser compacto y sencillo de funcionamiento, pudiendo estar a presión atmosférica, no como el anterior, y su calibre depende de la composición del gas. Lo que hace es que donde dice vacío es el tubo sellado a vacío. Entonces entra la presión y ahí te indica en la cámara de referencia, entran los dos y ya el indicador del medio te marca la potencia. Siguiendo con otro medidor, ahora les hablaré del medidor magnético. Cuando hablamos sobre un medidor magnético, nos referimos a un tipo de dispositivo que mide flujos y la velocidad al exterior o interior de una tubería por medio de dos puntos que se encuentran a una distancia diametralmente opuesta de la superficie interna y en los cuales se colocan dos electrodos metálicos. Entre estos dos electrodos se genera una señal medida electromagnética que se utiliza principalmente en los fluidos como el agua, con conductividad eléctrica y en tuberías llenas. El principal funcionamiento de este es la ley de Faraday, la cual dicta que un voltaje será inducido en un conductor, el cual en este caso es el agua, cuando pasa por un campo magnético. El generador por medio del flujo electromagnético y el voltaje serán directamente proporcional a la velocidad del conductor. Eso quiere decir que cuando pasa el agua se activa un campo electromagnético adentro, la cual separa las partículas y en estas partículas te manda el voltaje, que es la velocidad con la que está traspasando el agua. La polaridad de la señal del voltaje se encuentra directamente relacionada con la dirección en la que va el conductor. Se mueve por los medios de flujo electromagnéticos direccionales. En la que podemos ver aquí es una a escala. Ahí están los dos electrones que pasan por esa red y entra el agua y por eso divide las partículas para mandarte la velocidad por la que va el agua y el otro es como el medidor. Muchas gracias por su atención, eso sería todo de mi parte. ¿Qué es una galga extensiométrica? Las galgas extensiométricas consisten normalmente en una lámina y un conductor eléctrico, y su base está hecha de una lámina poliamida, sobre la cual se aplica una capa de constantan. El constantan es una aleación generalmente formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel, y se caracteriza por tener una resistencia eléctrica constante en un amplio intervalo de temperatura. Posteriormente se utiliza una plantilla para eliminar por el capado todas las zonas que no se desea que sean conductoras, resultando en una rejilla de medición de constanta extremadamente delgada, unida de forma permanente a la lámina portadora. Esta rejilla en medición es constante en una banda con forma sinuosa con el aspecto de serpentín. No todas las galgas extensiométricas son iguales. La geometría influye mucho en ellas. La geometría en una galga extensiométrica es definida por el número de rejillas de medición que tiene y su alineación. Dependiendo de la carga del material, pueden ocurrir diferentes estados de tensión a medir. Ahora, la longitud de la rejilla juega un papel muy importante durante la medición y depende tanto del material como de la aplicación. Por ejemplo, cuando se mide la curva de tensión en una pieza de forma muy exacta, se es preferible colocar varias rejillas de medición cortas una al lado de la otra para lograr una rejilla fina y analizar un punto clave con alta exactitud. Por otro lado, si lo que nos interesa es la carga general, podemos usar una rejilla de medición mucho más larga. La superficie de los materiales también es algo sumamente importante. El hormigón, por ejemplo, es irregular y tiene pequeñas piedras incrustadas. Si la rejilla de medición es demasiado corta, las piedras incrustadas pueden distorsionar el resultado de la medición porque se aplica un campo cada tensión pequeño e independiente en este punto.
Para evitar esto, se debe buscar una energía de medición más larga. La tensión medida es promediada sobre la longitud de la rejilla de medición. La ionización es un procedimiento a través del cual se genera iones, un átomo o una molécula que dispone de la carga eléctrica a partir de ganar o de perder una cierta cantidad de electrones. La partícula que dispone de una mayor cantidad de electrones en comparación a la molécula del átomo neutro recibe el nombre de anión, y la partícula que tiene en cambio presenta menos electrones que el átomo o la molécula se llama cation. Hay dos métodos para hacer la ionización, la química y la física. En la química se puede desarrollar de diversas maneras. Una de ellas es el traspaso de electrones, como en el caso del cloruro de sodio. Y en la física, en cambio, consiste en aislar los electrones de que forman parte de la molécula neutra a través del suministro de la energía requerida. El aporte de la energía puede realizarse a partir de la irradiación ionizante o el calentamiento a altas temperaturas o a la aplicación de un campo eléctrico. ¿Qué es la piezoelectricidad? La piezoelectricidad es la capacidad que tienen algunos cristales para generar energía eléctrica al ser sometidos a tensiones mecánicas, es decir, generan tensión eléctrica al ser golpeados o deformados. ¿Pero cómo? Los cristales piezoeléctricos, al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren una polarización eléctrica en su masa, lo que produce una diferencia de potencial y la aparición de cargas eléctricas en la superficie del mismo. Posteriormente, y dependiendo de lo que queramos conseguir, estas cargas se aprovecharán de una forma u otra. El efecto piroeléctrico se estudió principalmente por Carl Linus y Franz Arrhenius a la mitad del siglo XVIII. Basándose en este conocimiento, Anthony César Becquerel postuló una relación entre el estrés mecánico y la carga eléctrica. Sin embargo, los experimentos no fueron concluyentes. La primera demostración del efecto piezoeléctrico fue en 1880 por los hermanos Peter Kerr y Jacques Kerr. Ellos combinaron sus conocimientos en la piroelectricidad y estructuras cristalinas, lo que dio origen a la piroelectricidad como propiedad para predecir el comportamiento del cristal, y demostraron el efecto utilizando cristales de turmalina, topacio, caña de azúcar, cuarzo y sal rochelle, siendo estos los últimos los materiales que exhibieron la mayor parte de la piezoelectricidad. ¿Y en dónde encontramos este artefacto en nuestra vida cotidiana? Bueno, uno de los más comunes serían los encendedores eléctricos, donde estos generan una chispa eléctrica que al momento de presionarlo genera esa chispa, y combinado con el gas de la estufa, pues genera el fuego. Otro de los más comunes serían los controles remotos o inclusive una guitarra eléctrica.